Continúa el Tour de Francia, etapa número 7. Llegamos a la decisiva contrarreloj individual, pero antes recordábamos la victoria el día de ayer de Dylan Groenewegen, el corredor neerlandés que se impuso sobre Lilian Girmay, y el colombiano Fernando Gaviria fue tercero. Para hoy, etapa 25,3 kilómetros, contrarreloj individual, básicamente llana, una contrarreloj que requería de mucha potencia y pues no era tan técnica, pero sí requería realmente de hombres fuertes y especialistas, como en este caso el gran favorito Remco Evenepoel, también Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Wout van Aert, entre otros, que se perfilaban como ser los hombres a pelear esta etapa, la etapa número 7. Y es que realmente es una de las etapas importantes de este Tour de France. Recordemos que tendremos dos contrarreloj. Esta es la más corta, queda una contrarreloj de más de 30 kilómetros para el final de la carrera. En total son 58 kilómetros frente al reloj que definirán realmente el campeón. A algunos de los corredores que salían a primera hora, Mathieu van der Poel, el corredor del equipo Alpecin Fenix, que siempre será un atractivo, pero los hombres que empezaban a manejar los primeros registros eran De Wright, el corredor australiano del Jayco, que se imponía con gran facilidad. Luego llegaba Kevin Bauquelin, que ya ganó una etapa y que viene haciendo una excelente Tour de France. Stefan Kuhn salía como gran favorito, sin embargo no le alcanzaba. Otro que sí llegaba era el corredor belga Victor Campenaerts, que realmente venía con una posibilidad de quedarse en la silla caliente, marcando un tiempo importante y manteniéndose prácticamente casi que hasta el final de la competencia en este lugar. Llegaban hombres como lo era el caso del español Carlos Rodríguez, que ha hecho una buena contrarreloj. Antes de ello llegó también Egan Bernal, una aceptable presentación, el mejor de los colombianos, del corredor Santiago Buitrago. Y llegaba la oportunidad para los perfumados. El primero de ellos en salir era el corredor Primo Roglic. Primo Roglic, que venía con una posibilidad, recordemos, un especialista también, de descontar diferencias, pero es que enfrente tendría Remco Evenepoel y a Tadej Pogačar, nada más y nada menos que el líder del Tour de Francia, que es también un especialista. Bueno, es especialista en todos los terrenos. Se daba entonces la salida luego de Remco Evenepoel, asimismo también del corredor Tadej Pogačar, y parecía que veríamos acción en esos últimos segundos, en estos últimos minutos. Y era porque el corredor Remco Evenepoel empezó a mejorar los tiempos en cada uno de los parciales, a sacar tiempos sobre sus rivales, y cuando se aproximaba a la línea de meta buscaba mejorar esa posición, que ya no era Victor Campenaerts sino Primo Roglic, quien fue poco a poco haciendo una crono realmente bastante buena y llegó hasta el lugar de tomar la posición de corredor Campenaerts y convertirse en el corredor más rápido hasta ese momento. Pero fue muy poco lo que le duró la dicha al corredor Primo Roglic, porque llegaba Remco Evenepoel, como le decimos, venía marcando uno de los mejores parciales, parcial a parcial, venía mejorando cada una de los tiempos, y llegaba a línea de meta mejorando el buen tiempo que había sacado el corredor Primo Roglic. Ahora llegaba Remco Evenepoel y sacaba realmente una diferencia importante sobre el corredor esloveno del equipo Bora, o del equipo Bora, Red Bull Bora, y eran 34 segundos sobre quien aspira pues también a obtener su primer Tour de Francia. Remco Evenepoel sacaba una diferencia que parecía difícil de igualar, y es que el único que quedaba en carretera y el único que podía igualar esa diferencia era el corredor Tadej Pogačar, que aunque venía con buenos registros, no eran iguales o superiores al del corredor belga. La cara de Víctor Campenaerts lo decía todo: mucho rato en la silla caliente, luego desplazado por Roglic y ahora por Remco Evenepoel. Cerraba la etapa, cerraba la carrera el corredor Tadej Pogačar, quien llegaba a línea de meta y perdía respecto a Remco Evenepoel. Pasaba sobre línea de meta y eran 12 segundos los que cedía de esos 45 segundos que traía de renta en cuanto a la clasificación general. Lo importante entonces es la victoria para Remco Evenepoel, que logra de esta manera obtener victoria de etapa en las 3 grandes vueltas. Ya ganó 5 etapas en la Vuelta a España, 2 en el Giro de Italia, ahora logra su primera en el Tour de France. Es de los pocos corredores que ha ganado contrarreloj individual en las 3 grandes vueltas y es campeón del mundo de la modalidad. La etapa, ganador Remco Evenepoel, 28.52, a 12 segundos Tadej Pogačar, a 34 Primo Roglic, a 37 el corredor Jonas Vingegaard, Víctor Campenaerts a 52, igual que Bauquelin, mientras que Matteo Jorgensen a 54, 57 Joao Almeida, en la posición número 9 Ben Hill a 59, y cerrando el top 10 Stefan Kuhn. Es decir, verdaderos especialistas al contrarreloj los que figuraron el día de hoy. En cuanto a la clasificación general, ha sufrido algunos cambios. Tadej Pogačar sigue siendo el líder, pero ahora tiene solamente 33 segundos sobre Remco Evenepoel. Jonas Vingegaard sigue siendo el tercero, pero ahora está distanciado a 1.15 el corredor esloveno.
Primo Roglic asciende a la cuarta posición a 1.36. Juan Ayuso desciende a la quinta a 2.16. A 2.17 ha quedado su compañero de equipo Joao Almeida, que ha avanzado 2 posiciones en la sexta. Luego Carlos Rodríguez a 2.31, a 3.35 Mikel Landa. Mateo Jorgensen se mete en el top 10 a 4.03 y cerrando el top 10 Alexander Blasov, que mejoró 4 posiciones, quien está a 4.36. 3 hombres del Team Emirates en el top 10, 2 del Visma, 2 del equipo Soudal Quick-Step, asimismo 2 del Red Bull Bora Hansgrohe. Es decir, siguen las posiciones en cuanto a las demás clasificaciones en las mismas posiciones. Vivian Girmay vistiendo la camiseta verde con 149 puntos sobre 111 de Pedersen y 87 de Abrahamsen. En cuanto a la clasificación de la montaña, sigue siendo el líder Jonas Abrahamsen, el corredor noruego del 1X, que tiene 26 puntos. Segundo Tadej Pogačar con 20 y tercero Wout Madouas con 16 puntos. En cuanto a la clasificación de los jóvenes, sigue siendo liderada por Renko Evenepoel, que hoy tuvo pues pan y pedazo porque obtiene victoria de etapa y se aproxima más en cuanto a esa clasificación general y saca diferencia en clasificación de los jóvenes. El mejor equipo sigue siendo el Team UAE, que hoy ha metido varios de sus hombres dentro de ese top 10 de la etapa y dentro de la top 10 de la clasificación general. Así que ese ha sido el resultado de la etapa número 7, contrarreloj individual. Se viene la etapa número 8, una etapa que podríamos decir de media montaña, estilo clásica, que tendrá 3 puertos de cuarta categoría y 2 puertos de tercera categoría, además de un sprint intermedio, en un recorrido de 183.4 kilómetros. Se perfilan como favoritos para el día Paula Peira, Mohoric, Lascano, Laporte, Madouas, el corredor Groenewegen. Se llegar a definirse el sprint contra Girmay, Philips del Netherlands, Kim Mosato, Pedersen, Delay, Van der Poel, Laurens y Van Aert. Estos pues hombres que son muy buenos clasicómanos, que tendrán su oportunidad en esta etapa. Bueno, mis queridos seguidores, esto ha sido todo por ahora. Les invito a que se suscriban, dejen un like y nos veremos próximamente. Hasta entonces.